Vamos a comenzar un bloque nuevo de contenidos de física de segundo de bachillerato, que es la óptica. Nos va a hablar de cómo se propaga la luz. La luz es una onda electromagnética. Sin embargo, muchos aspectos, muchas características y muchos fenómenos de las ondas luminosas se pueden comprender y explicar sin considerar su carácter ondulatorio. La luz se propaga según líneas rectas, a las que llamamos rayos. Un rayo no es más que una línea imaginaria, dibujada en la dirección y sentido en la que se propagan las ondas, que siempre es perpendicular a los vectores que definen el campo eléctrico y magnético de la onda, aunque en este tema no los dibujaremos. La luz viaja siempre en línea recta, con velocidad constante, en un medio homogéneo isótropo, es decir, en un medio ideal, como los faros de un coche, los eclipses de sol y de luna, el haz luminoso de una linterna o la formación de sombras. Estos fenómenos nos indican que la luz se propaga en línea recta. Ya sabéis que la velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y estudiaremos 3 casos en los que la luz no se propaga en línea recta en posteriores vídeos, que son la reflexión de la luz, la refracción y la difracción de la luz. Pero esta velocidad de la luz, de 3 por 10 elevado a 8, no es siempre la misma. Esta velocidad de la luz solo es la que tiene en el vacío. Va a depender del medio en el que se esté propagando la luz. Para ello definiremos una nueva magnitud, que es el índice de refracción, que utilizaremos muchísimo en este bloque de contenidos. Se llama índice de refracción de un medio material a la relación, ya sabéis, al cociente que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que se está propagando. Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, C dividido entre V. Como la velocidad de la luz, V, es menor en cualquier medio que en el vacío, el índice de refracción siempre va a ser mayor que 1, siempre es mayor que la unidad, y va a depender de las características del medio. De hecho, aquí vemos algunos índices de refracción, aunque ahora os diré los que más vamos a utilizar, que en el vacío será 1, porque C partido de C será 1, en el aire es muy próximo a 1, dióxido de carbono muy cerquita de la composición del aire, en el hidrógeno, en el oxígeno, que son gases, son muy próximos a 1. Utilizaremos también mucho el índice de refracción en el agua, que es de 1,33, 4 tercios, pondremos muchas veces. Como veis, van aumentando a medida que el sólido se vuelve más refringente, como que ofrece más obstáculo a la luz. Y utilizaremos algunos de estos en nuestros problemas. Vamos a explicar ahora 2 fenómenos muy importantes que suceden cuando la luz se propaga, que son la reflexión y la refracción de la luz. Imaginemos un rayo de luz que se propaga por el aire en línea recta y choca con una superficie diferente, por ejemplo el agua. ¿Qué le va a pasar a la luz? Hemos dibujado en amarillo el rayo de luz incidente. Dibujaremos también una línea perpendicular a la superficie de separación que llamaremos normal. Pues bien, a la luz le va a pasar 2 cosas. Parte de ella rebota y se propaga en el mismo medio en el que estaba propagándose. Rebota contra la superficie y se propaga. A este fenómeno se le llama reflexión de la luz y a este rayo rebotado se le llama rayo reflejado. La luz también puede seguir propagándose, pero con una velocidad diferente, porque estamos cambiando el medio. Ya no se va a propagar a la velocidad de la luz en el aire, sino que va a tener otra velocidad distinta, que trataremos de ver con los índices de refracción que hemos visto antes. Al rayo de luz que cambia de dirección, que cambia de velocidad cuando traspasa del aire al agua, se le llama rayo refractado. Y a este fenómeno se le llama refracción de la luz. Así que el rayo incidente es el rayo que va propagándose por un medio y se encuentra con un pequeño obstáculo y puede hacer 2 cosas, o ambas. Puede una parte reflejarse y propagarse
como rebotando en el mismo medio en el que estaba incidiendo, y otra refractarse. Refractarse significa cambiar de dirección en el medio con el que se encuentra. Vamos a definir algunos ángulos importantes. Al ángulo que forma el rayo incidente con la normal, no con la horizontal, con la normal, se le llama ángulo incidente o ángulo de incidencia. Al ángulo que forma la normal con el reflejado se le llama ángulo de reflexión. Lo voy a llamar I', ahora os digo por qué. Ángulo de reflexión. Y al ángulo que forma la normal con el ángulo refractado se le llama ángulo de refracción. Y estos tres ángulos cumplen dos leyes importantes. La primera de ellas es la ley de la reflexión de la luz. La primera ley de la reflexión de la luz nos dice que el rayo incidente, el ángulo reflejado y la normal están en el mismo plano. Y la segunda y más importante de consecuencia de la ley de la reflexión nos dice que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son el mismo o valen lo mismo. Lo voy a poner con palabras para que lo tengáis. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Estas dos frasecitas son lo que nos dice la ley de la reflexión, que el ángulo incidente, el ángulo reflejado y la normal están en el mismo plano y que el ángulo incidente y el reflejado valen lo mismo. Vamos a ver lo que dice la ley de la refracción. La luz, cuando se propaga en línea recta y con velocidad constante en un medio homogéneo isótropo, puede cambiar de velocidad y de dirección cuando penetra en otro medio material diferente. Este cambio de dirección de propagación de luz de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro se conoce como refracción. Es un fenómeno muy importante. Y lo que nos dice la ley de la refracción, aunque tiene también dos frasecitas como antes, es que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en un mismo plano, igual que antes. Es decir, que los tres ángulos y la normal están en el mismo plano. Y la segunda, más conocida, aunque todas se llaman ley de Snell, pero se le suele dar el nombre a esta ley en especial, ley de Snell, nos dice que la relación que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo refractado es la siguiente. El índice de refracción del medio donde esté el rayo incidente por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del segundo medio, es decir, donde está el ángulo refractado, por el seno del ángulo refractado. Vamos a llamar al índice del primer medio N1 y al índice del segundo medio N2. Acordaros que el índice de refracción no es más que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz, en este caso en el medio 1 en el aire y en el medio 2 en el agua. ¿Vale? Entonces la ley de Snell, esta importante, recuadrada y subrayada, nos da una relación entre el ángulo de incidente y el ángulo de refracción. Dos cosas que nos van a pasar en la refracción de la luz es que si el índice de refracción del medio 2 es mayor que el medio 1, entonces por la ley de Snell el seno del ángulo de incidencia es mayor que el seno del ángulo de refracción, por tanto el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción, es decir, este ángulo es mayor que este, por lo cual el ángulo refractado se acerca a la normal. Por el contrario, si el índice del medio 2 es más pequeño que el índice del medio 1, este caso va a ser importante para otro vídeo que grabaremos después, el ángulo de incidencia va a ser más pequeño que el ángulo de refracción y por tanto este rayo refractado se aleja de la normal. Esto saldrá a la hora de hacer los cálculos, pero son dos casos importantes. Así que resumiendo, la luz se propaga en línea recta, no siempre tiene la misma velocidad, depende del medio en el que se esté propagando. Para ello utilizamos una nueva magnitud que se llama índice de refracción, que nos mide la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y en ese medio. Y importante también
cómo se comporta la luz cuando hay un cambio de medio. Cuando hay un cambio de medio le pueden pasar dos cosas: que se refleje, que rebote en el mismo medio en el que se está propagando, que se refracte, que pase al siguiente medio, cambiando la dirección y la velocidad de la propagación de la luz. Estos comportamientos están regidos por las leyes de Snell. El ángulo reflejado, el refractado y el incidente y la normal están en el mismo plano. El ángulo reflejado y el incidente vale lo mismo, y el ángulo incidente y el refractado cumplen la relación de Snell, que me dice que n1, n del primer medio por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo refractado. Es el resumen del vídeo de hoy.